se da la peculiaridad de que Íñigo, durante un tiempo de su vida, decidió interpretar un papel. Cuando digo interpretar un papel, quiero decir cuando uno decide subirse a un escenario público, por ejemplo, ¿no? Y en el escenario público uno a lo que más se confronta es a la mirada pública, ¿no? Que es una mirada, ya te adelanto, Borja, dura y cruel y árida y muchas veces que te empuja, ¿no? O sea, y que te dice, bueno, esto de la niñez está muy bien, ¿no? Uh-huh. Pero tú a partir de ahora vas a ser una cosa fiscalizado. Y va a ser fiscalizado. Y sorprendentemente, tu vida privada deja de ser privada. Sí. Tu vida en el espacio público pasa a ser un juicio constante. Sí. ¿No? Y uno llega allí, ¿no? Y está en mitad de la pista de baile interpretando un papel que merece la pena. O sea, te digo porque a ver si nos vamos a poner aquí en plan neuras y tal. O sea, que porque yo te conocí en el Congreso de los Diputados. Sí. Te conocí, además, con varias iniciativas que te son propias, ¿vale? Sí. Que a mí me gustaría que luego habláramos sobre ellas, pero ¿cómo pasa uno de repente a ese centro y se mantiene entero, ¿no? Es decir, sigue, o sea, ¿qué cosas permanecen del Íñigo allí que de repente da el paso a la pista de baile y todo el mundo le mira, ¿no? ¿Y qué cosas quedan de ese Íñigo allí cuando se sale? Porque tú fuiste junto con nuestro común amigo Marcial, sí, de los que salisteis, sí, ¿no? Sí. En el año 2019. Sí. Por lo tanto, llevas desde el 2019 en la vida civil. 3 años, así es, y medio. Y seguramente recuperando partes de tu vida importantes. Sí, sin duda. Bueno, pero déjame, igual es que estáis en una mesa con un utópico que sigue siendo un utópico, ¿eh? Yo dejé la política exactamente el día que percibí y sentí que estaba interpretando un papel, fíjate lo que te digo. Y estuve 8 años en política, ¿eh? Lo que ocurre que para mí la política, podemos hablar de abrir un debate, ¿eh? Es lo más... No es necesario. Vale. No. Quiero decir que estás en un sitio donde hay micros. Puedes abrir el debate que quieras. Pedro, la definición de política es darse a los demás, con los instrumentos que te da la democracia en un país como el nuestro, y con las instituciones que te lo da. Y ese darse a los demás es tan gratificante, es tan poderoso, no desde la parte de vanidad, sino la parte del poder transformador de la sociedad, de tu barrio, de tu país, de tu comunidad, de tu pueblo, ¿no? Es tan fuerte que vale más que ese escarnio, que hagas lo que hagas va a estar mal, ese ecosistema brutal de inercias que tienes que romper cuando vas con esa frescura, ¿no? Y insisto, ¿qué queda de aquel Íñigo a día de hoy? Pues después de una fase de duelo, tengo que decírtelo, porque me fui voluntaria y libremente, pero quedó unos años Borja, maravillosos. Es que tú no lo sabes, pero es que los polis se te cuadran. O sea, bueno. No. Sí, es cierto. A ver, lo digo como coña, pero lo digo en serio. Es que, a ver, si algún día tienes algún tipo de responsabilidad de estas, en las que eres de repente excelentísimo señor Don, ¿no? Hay que saber que hay cosas alrededor de tu vida que no te acompañaron en tu periodo de transformación, madurez, formación, y que de repente cambian. Sí. Eres un animal sujeto a una serie de estímulos absolutamente diferentes. Y entonces, sí, tu agenda cambia. Tu agenda. O sea, tu agenda. De lunes a domingo. Todos los días del año. La gente que te llama cambia. Bueno, absolutamente. La gente que te acompañó en tu proceso de formación personal quizá quedan más lejos. Y luego, claro, pasan... Pues hay unos... Claro, tú, buenos días. O sea, y hay unos letrados del Congreso o sea, una gente extraordinaria, con una formación extraordinaria, una cultura, y hay unos taquígrafos apuntando para la historia. Sí, sí. Lo que Íñigo, lo que Marcial, lo que Nacho, lo que dijo en ese momento. O sea, yo puedo ir a reclamar las actas de hace 200, o sea, desde 1810 en adelante, para preguntar el Íñigo de allí qué dijo, ¿no? Y yo lo he hecho a veces porque soy un friki.
¿cómo quedas entero? O sea, entero, no. O sea, yo, por ejemplo, hemos tenido hace poco con unos amigos comunes de Borja y míos y unos amigos, tuvimos una conversación hace poco en la que llevé a excompañeros míos del gobierno de la Comunidad de Madrid a hablar con chavales y a que les preguntaran, ¿no? Uh-huh. Y claro, hay cosas interesantes de esa duda, ¿no? De, oye, pero y entonces tú puedes tener un sistema de valores fuerte con el que vas, ¿no? O sea, yo no sé si tú compartes una fe o lo que sea, no sé si... No, tratamos de no incomodar a la gente poniéndola en esta cuestión, pero es como muy evidente que uno contrasta su carácter moral de repente con una situación que es muy compleja. Muy compleja. ¿Se puede mentir? ¿No se puede mentir? Hay ensayos de Hannah Arendt hablando sobre la legitimidad de la mentira en política. ¿A qué renuncias? Uh-huh. ¿Qué cosas impulsas? Sí, sí. Porque tus esfuerzos son limitados. Sí, sí. Porque tus esfuerzos son limitados. Entonces, claro, a mí me parece... O sea, 8 años que dan para mucho, ¿no? ¿Tú con qué te sentiste más contradicción que recuerdes? Bueno, tuve varias contradicciones, ¿eh? Pero la mayor contradicción es encontrarte con personas que inicialmente parecen preparadas, que jamás dudan. Y que si el partido dice A, hay que decir A. O sea, lo que peor pase... Los partidos, ¿ves? Los partidos políticos. Eso sí, es el gran problema de... La política de partido. Eso sí. O sea, hay grandes políticos y hay horrorosos partidos. Coincide con lo que hablamos el otro día. No, eso sí. Es que yo estoy igual. No hay contrapeso al poder. No hay nadie que le diga al presidente o al secretario general del partido, oiga, está usted equivocado, está usted desnudo. No hay nadie que se atreva. Y que te manden por WhatsApp el decálogo que hay que decir hoy. Oiga, pero ¿y si no lo comparto? O hay que votar esta ley que no. Oiga, pero ¿alguien se la ha leído? Pero si es que es buena para el bien común, que tanto hablamos. No, pero es que es morado, es verde, es azul o es amarillo. Ya, pero oiga, pero es que la podemos enmendar. Esas son las cosas que después de 8 años, los últimos 2-3 años ya fueron en las que ya decides que este no es tu lugar, ¿no? Y es donde decides que ahí ves que eres un actor que disfrutas de ese poder, de que se te cuadren, de un coche oficial, que está muy bien, pero que sobran. Y ya está. Y eso es lo que peor ha pasado, sinceramente, Pedro. Borja, dale. Sí, te quiero preguntar. Tengo 2 preguntas. Vamos a empezar con... Mira, me encanta porque, o sea, Borja se pone serio y se pone entrevistador. Venga, dale. Borja, por favor. A ver, bueno, has dicho que a los 8 años dejaste la política en el momento que te diste cuenta que estuviste interpretando un papel. Sí. ¿Cómo fue esa evolución? Bueno, cuando empiezas a sentir que la libertad está sobrevalorada en la política. Es decir, en el que tú no puedes a veces tomar las decisiones que quieres tomar. En el que, lo que acabo de decir, en el que desde un esfuerzo de raciocinio tienes que, a veces, fíjate, mi contradicción, hacer tripas corazón y sentarte con alguien con el cual tú tienes que pactar porque representas a personas en un país muy diverso. Y como las vísceras han ganado al cerebro la batalla en los últimos 8 años, pues en ese momento ves que ya no sirvo para nada. Ya no sirvo para estar en este sitio. No sé adaptarme al ecosistema. Mira, Borja, te voy a decir, la anécdota mía en el Congreso, en la primera semana, dices, Dios mío, me voy de aquí ya. Con el honor de pellizcarte y decir, oye, aquí han pasado grandes prohombres de la política, grandes discursos catedráticos, hombres y mujeres, vamos, que se han dado realmente y que han hecho muchísimo por este país, especialmente la transición a esta parte. En la primera comisión que creo que fue la social, que es mi especialidad, empecé a decir cosas, soy muy estilo Pedro, ¿no? Muy vehemente en mis palabras. Y me dice una persona de un gran partido histórico, dice, oye, mira, Íñigo, te voy a dar un consejo. Jamás en la política se echó a nadie por no hacer nada. Entonces dices, joder, coño, entonces me estoy equivocando, ¿no? Pero es que lo peor de todo es que a la siguiente semana, esa misma semana fue, pues igual, esto fue un martes y el jueves... y ya en pleno, pues no sé, estoy hablando de la cafetería de los diputados con otra persona y pues tengo esta idea, ¿qué te parece? ¿Hacemos esto? Y dices, oye, pero otro partido, también los históricos. Y coge y me dice, te voy a dar un consejo.
jamás he hecho a nadie la política por no hacer nada. Entonces, joder. Entonces, esas son las inercias, las resistencias, ese es el ecosistema, ¿no? Y siendo un lunático, un utópico, pues te rompes. Y ya está. Y en ese momento es cuando dices, ya está. Te rompes. Es que esto es interesante. Yo creo que, la política conlleva eso, ¿eh? O sea, sí. Yo a mí me preocupa mucho que la gente tenga la sensación, bueno, es que como te rompes, entonces no merece la pena entrar. No. Merece la pena entrar y romperse. A ver, sí. Dejemos, el orden es importante. Hay que entrar y romperse. Sí. Hay que entrar y desencantarse. Hay que ir a saco, dejarte los dientes, los piños, con cosas, las que sean, las que pueda, la cosa concreta que puedas empujar y hacer el bien en el entorno al que llegues, ¿sabes? Sin desmoralizarse por las grandes tal. Y hay que fracasar. Sí, y hay que fracasar de manera rotunda. Absolutamente. He intentado esto y la he cagado. Y han merecido la pena. Y ha merecido la pena. Sí. Que ese es el tema. No, digo porque esa tensión entre ese poder inamovible que te dice que no, que pares, o que esto no toca, o los argumentos. Sí que creo que la última década tiene notas y características específicas que han invocado una manera específica y concreta que además también en las redes sociales. Sin duda. Estáis hablando con el canceladito. En la nueva política, que me cago en todo lo que se menea. Joder, qué gente. Yo, qué gente éramos. Sí. Los flipaos. Este país ha sobrevivido. Al flipe de los de UPyD, al flipe de los de Podemos, al flipe de los de Ciudadanos, al flipe de los sanchistas. Y ahora sobrevivirá al flipe de los de Vox. Sí. Pero, joder, podemos... Stop flipe. Podemos tranquilizarnos un poco porque la política tiene mucho de que se escoja una gente para hablar precisamente entre una pluralidad de voces tremebunda. Y una de las cosas que tenían buenas esas instituciones es que permitían dialogar, ¿no? Oye, mira, tú tienes tus valores, es que me sale lo navarro por el culo, de lo mucho que me importa Navarra. Pero oye, esto que está proponiendo Más Madrid no me parece mal. Bueno, es que ¿dónde se va a producir si no el diálogo, si no es a través de esas cámaras, ¿no? Y sin embargo es verdad que todo el ciclo de la nueva política y todas las herramientas tecnológicas renovaron partes que sí que es verdad que parecían necesario renovar en algunos elementos, pero arrastraron muchos otros. Y yo creo que lo que provocaron, y no lo digo en coña, es que haya toda una generación de políticos de vuestras edades, ¿no? Sí. Esa gente entre los 35, los 50 y tal, que han quedado quemados. Pero quemados, quiero decir, yo he conocido una capa tras otra de gente que se ha quedado quemadísima precisamente por esas ondas de flipe, ¿no? Sí. Entonces, lo llamativo es que, claro, tú te quedas quemado, tienes que salir al mundo civil, ¿no? Uh-huh. Y hablabas del duelo. Pero ¿y el duelo dónde se...? Reconstruirse de un duelo donde hay una identidad que ha formado parte de ti, que ha totalizado tu vida durante 8 años, y volver a verte como un Íñigo allí que estaba al otro lado de algo, yo entiendo que es complicado. Lo es, pero déjame que dé un paso atrás, Pedro, porque no quiero dar la sensación en absoluto de que en la política, vuelvo a insistir, si volviesen a hacer, volvería a hacer exactamente los mismos pasos que me llevaron a poder tomar decisiones en el ámbito público. Dicho eso. ¿Por qué? Porque además lo quiero poner en valor, no para ponerme medallas, pero porque después de 8 años, 4 años de consejero de Gobierno de Navarra y 4 años de diputado, te das cuenta que has dejado un humilde delegado, sin buscarlo, simplemente porque has tenido esa oportunidad de estar en ese sitio, en ese lugar y en ese momento, ¿no? Por ejemplo, el derecho a voto de las personas con discapacidad. Eso ha valido la pena, todos los quemazos, todos los quemazones, todas las rabias, todos los viajes a Madrid diciendo, ¿pero qué estoy haciendo? O aguantando algunas tonterías de gente que intelectualmente, y con todos mis respetos, pues no te llegan a la altura de los zapatos porque son gente que ha vivido pegando pasquines políticos en las campañas cuando tú llegaste ahí como un paracaidista, ¿no? Párate ahí un segundo. Vale. Porque esto era una de las cosas en las que intento hablar con chavales. La detección de una causa.
moral, de una verdad moral que quieres atender y que te va a dejar tieso. Tú has dicho una de las que yo reconozco, que además la vi suceder con toda su lentitud. 2 años. Borja, fíjate, el derecho a voto, que es un derecho constitucional, ¿vale? Estaba debilitado, tenía una debilidad, ¿vale? Y entonces a mí me gustaría que me explicases cómo detectas una causa, cómo detectas esa verdad sobre la que actuar, que además, que esta es otra, nadie más está viendo hasta que aprendes que hay cosas que si no las ves tú y no las haces tú, no van a pasar. Porque uno siempre, al principio, cuando es más joven, uno siempre dice, bueno, yo estoy viendo esto, pero ya vendrá alguien, habrá otro más listo. Que no. Que si lo has visto tú, esa causa o esa verdad moral, y no actúas tú, no va a suceder. Así es. No se va a arreglar. Entonces, si explicas un poco lo del... Sí. No, a ver, pero fíjate, es que voy un poquito más allá, Pedro, y te voy a responder. Yo llego a la política por las maravillosas casualidades que tiene la vida, que es que soy papá de 4 hijos, de los cuales una de ellas tiene discapacidad intelectual. Y se me ocurre crear una fundación que le llamamos Síndrome Up, en vez de Down, Up, para entender que primero es la persona y después su condición, su creencia, su forma de vida, su origen, me da igual, ¿no? Y eso, fíjate, esa forma esa catarsis que viví y tal, pues lo llevo también como político, ¿no? Y del ruido que hago en Navarra me llaman para ser político. Esta es mi caída en la política. Por cómo, claro, esa es la causa. Ahora lo que llaman el propósito, ¿no? Que tanto se habla del propósito. Bueno, pues mi causa es ese es mi motor. Misión, valores. Sí, no, ahora... que es corporate, LinkedIn y eso es. ¿Cuál es la visión de esta empresa? ¿Es ganar perres? No. Por ¿Cuál es la misión? ¿Es los dineritos? No. Hombre, por favor. La eficiencia energética. La diversity. ¿Cómo le gusta? Joder, ¿cómo sabía que iba a saltar como un resorte? Fondos inmobiliarios, fondos internacionales invirtiendo en Abu Dhabi. No, yo es que en lo que estoy es en la diversity, ¿sabes? La eficiencia. Energetic diversity. No voy a entrar. No voy a entrar. Ana Patricia. Bueno, el hecho... La calefacción. El hecho es que efectivamente esa fue la causa y cómo identificas cuando lo vives. Y porque a veces, si no haces ni puñetero caso al partido. Oye, es que hay que hacer esto. Pues si es que eso ya se ha hecho. Y déjame que yo busque mi espacio porque es el motor vital que me hace estar aquí. Por supuesto, dentro de los parámetros del partido, de la ideología, pero déjame que... Y ya está. Y entonces Pero 2 partes. Ruido antes. Tú hiciste una fundación, sí. ¿Vale? Uh-huh. Porque de repente detectaste algo, sí, claro, en una verdad moral, o sea, en algo que te impactaba, que dices, oye, esto es así, ¿no? O sea, aquí hay un camino por recorrer. A tomar viento, me pongo. Que intuyes, ¿eh? Ese camino que intuyes, que no sabes ni que existe. Pero eso sí. Un acto de fe ahí. Muchos chavales quieren... no sé cómo decirlo, planes de empresa, previsiones a 5 años. Que no, tío. Que no. Que te muevas. Que no. Y que celebres cada... Mira, lo mejor en mi familia, y esto lo llevo a mi día a día, y yo lo animo, si alguien está escuchando esto, que seguro que sí, en mi casa, cada vez que mi hija se equivoca, hacemos una fiesta. Cada vez que mi hija... Bueno, mi hija y el resto de la cuadrilla de los monstruos que tengo en casa. Cada vez que tiene un pequeño éxito es pues, otra fiesta. Es decir, y es así, es decir, no podemos planificar nada. O sea, la vida es absolutamente maravillosa hoy, y aquí y ahora. Y eso me lo ha demostrado una niña con discapacidad intelectual. Claro, pero tenías... tienes 4 hijos. 4, sí. En aquel momento, si no entiendo mal, tenías 30 y... Con 39. 39 es cuando 39 años. me incorporó la... Con lo cual tenías 4 hijos, una de las cuales habría una demanda, además, extra de atención, cariño, afecto y demás. Sí. Y dijiste, oye, como me sobra el tiempo, porque me sobra, o sea, porque es una cosa que tengo a maza, voy a meterme en esta rola, ¿no? Y lo llamativo es... Intento siempre explicar el tema. Al
llegar como en una mochila. O sea, tú llegas con una mochila de valores, de cosas que te importan. Sí. Y luego llegas a un entorno donde esa mochila se la bufa. Quiero decir, a ti ya te han cogido por lo que querían y ahora te dicen, tú siéntate aquí, pero que no es algo malo, es como una especie de, bueno, pues llegas ahí y tal, pero tú, claro, te tienes tu mochila y quieres sacar los platos, los cubiertos y tal. Y dices, yo quiero meterme en esto, ¿no? O sea, yo quiero esto de los familiares, o sea, yo era las familias. Ir en pisao, un turras. También con amigos, porque esto siempre hay que hacerlo con amigos y con gente. Esto que detectabas tú no, y estoy hablando con uno porque crees que hay uno que ese es el tema al que le resuena la misma mierda que a ti. Y con ese, con un marcial o con ese haces una alianza, o sea, con ese haces una alianza de puta madre contra todos. Sí. O sea que... Esto sí. A ver cómo engañamos. Sí. A ver cómo la jugamos, la jugadiña. A ver cómo metemos la jugadiña para que yo... Y tú me... Y entonces yo... Y es así. Así es. O sea, y es también muy bonito. Es decir, que encuentras gente con la que tienes o sea, con la que resuenas en tu carácter moral y que y forjas una especie de amistad que dura porque te has metido... O sea, siempre... O sea, suena muy mal por toda la resonancia, pero... para mí eso es la camaradería o el camarada, ¿no? O sea, tú te has metido en una guerra, no tienes nada que ver con esta persona ni por clase social, ni por origen, ni por a uno le gusta el fútbol, al otro el bádminton, no sé qué, pero de repente hay una resonancia en un tema de una verdad, de un carácter moral y te imantas. Sí. Y ahí se produce un tipo de amistad que dura muchos años. Es decir, yo lo vi en el funeral de mi padre. En el funeral de mi padre, que había pasado por el atletismo, por el ajedrez, por el comunismo, por el antifranquismo, esos camaradas de distintos ámbitos, pero que todos resonaban en esas líneas de carácter moral, aparecieron allí. Sí. A decirte, oye, es que tu padre. Y eso es lo que al final configura quién eres, ¿no? O sea, yo, a pesar de que pueda parecer que no, que a mí el trabajo me importa y me importa ser un buen profesional, y yo creo que si eso lo comentamos ahora, ¿no? Cómo es volver otra vez al mundo profesional de la empresa privada, ¿no? Pero yo sé que cuando me vaya o cuando mis hijos me tengan que recordar, no me van a recordar por los proyectos de puta madre que habré hecho para una empresa. No. O sea, ya, pero es que no sé si a veces se lo explicamos bien. Yeah. No sé si lo explicamos bien a los chavales altamente productivos de high performance. Borja, ¿se lo explicamos bien? A ver, es que es complicado, porque realmente yo creo que vivimos en una sociedad en la que se busca mucho el poder, y el poder va mucho relacionado con el reconocimiento. Y no es lo mismo trabajar para para las... no las voy a nombrar tampoco, pero para las Big Four, ¿sí? Que trabajar para una asociación como pueda ser Síndrome Up, Afanias, a la par. Entonces, realmente ese reconocimiento es complicado porque lo buscamos fuera en vez de buscarlo dentro, que es realmente donde lo deberíamos de encontrar y asentar unos buenos valores. Pero es muy difícil. Es que aunque lo sepas y lo tengas claro y hayas escrito sobre eso, cuesta mucho. ¿Cuál es la mayor dificultad que crees tú o tu generación? Ya sé que hablar de portavoz, habla desde tu experiencia y punto. ¿Te puedo dar una pista? Dale, suelta algo. Mira, a mí me preocupa mucho una cosa, y es que los nuevos modelos vamos a decir masculinidad, pero no son nuevos modelos de masculinidad, sino los nuevos modelos de vida, ¿vale? Que nos encontramos, escinden, en muchos casos, a la persona de sus lazos, de sus anclajes, de sus comunidades, ¿no? Puede ser. Hoy el éxito personal y profesional de los jóvenes se
construye alrededor de algo como me voy al Reino Unido, me voy a un máster, tengo una novia, pero como el trainee de Boston me manda a Boston y allá a la City, pues tendremos que romper, ¿no? Porque ya habrá tiempo de volver a encontrar un amor en la vida, ¿no? Nos vamos porque queremos trabajar en instituciones internacionales, ¿no? Y entonces pues estamos en la OTAN o nos vamos a Bruselas y tal. Y bueno, pues porque también es verdad que al sistema productivo le viene de puta madre tener a gente muy productiva y muy desanclada. No sé, no me acuerdo qué entidad financiera siempre decía que ascenso era igual a cambio de destino, ¿no? Como los militares. Porque, bueno, hombre, tener a un chaval de 29 años trabajando como un burro hasta las 10 de la noche en una capital de provincia, pues es rentable. Diversity, eficiencia económica. Entonces, claro, yo, por ejemplo, hay una cosa que me preocupa bastante, ¿no? Que es... constantemente estamos diciendo lo que les estamos dando a las nuevas generaciones y les estamos dando muchas cosas. Mi padre salió por primera vez de España montado en una Vespa con 26 años a hacer la vendimia de sur a norte. Y esa era la primera vez que salía al extranjero, ¿no? Hoy los chavales salen como tarde a los 18, algunos. Otros no, pero... O sea, y tienen unas experiencias como muy, muy plurales, ¿no? Y Netflix y una cultura vastísima a su alcance en Internet y demás, ¿no? Y sin embargo hay cosas que siguen incrementándose, ¿no? Y nadie... la debilidad de salud mental, ¿qué tal? Jorge acaba de llegar justo en el momento clave. Hola, Jorge. Hola, Jorge. Vamos a hablar de la salud mental, Jorge. Bueno, justo. Tengo un amigo que dice que le ha empezado a pagar a un psiquiatra argentino y entonces se ve a sí mismo como desde fuera, ¿no? Sí, a mí me han contado el caso y es muy raro, porque es un amigo tuyo que es muy carismático. Es un tío, la verdad que tú le ves y dices, pues yo le veo que es un tío muy, ¿sabes? Atractivo, carismático, con mucho ímpetu, un tío muy culto, muy listo y tal. Y bueno, pues, va todo tipo de gente a estas cosas. No, y entonces el psiquiatra, que es argentino, dice, bueno, tal, está pibe, tal. Y entonces él empieza a decir, claro, es que mi mamá no me quiere y tal. Entonces, claro, y el psiquiatra le cobra 80 euros. Entonces, la próxima vez que queráis decir mi mamá no me quiere, que bueno, lo acabamos diciendo todos delante del terapeuta, no sé si habéis tenido la ocasión, pero lo hemos dicho. No. ¿Nunca lo habéis dicho? Hay que ir al psicólogo. Bueno, pero igual es que a ellos les querían. A ver, yo he ido, pero no he dicho eso. Es una variable que no has computado, que es que igual a ellos les quería su madre. ¿Sí? Sí. ¡Qué fuerte! O sea, ¿no? Pero ¿no creéis que, por ejemplo, la salud mental es un tema que respecto de los jóvenes está siendo realmente mal abordado? Sí, totalmente. ¿Y por qué? A ver, yo creo, bueno, he apuntado varias cosas cuanto a la pregunta anterior de cuál creo que es el mayor problema que afronta mi generación. Entre otras hay una gran falta de liderazgo benevolente y que sea coherente con la acción. No lo hay. Encontramos mejores roles en la ficción que en la realidad. Hay hay figuras que a mí personalmente me inspiran. Me gusta mucho cómo habla Simon Sinek, Jordan Peterson. Pero esto ya sí que es opinión personal. No como lo mío, que es... Sí, no, pero... Academia. O sea, no, pero dime. Claro, lo que ocurre es que los que deberían de ser líderes, o parte de los que deberían de ser líderes vamos a hablar simplemente de España, es el mundo, pero vamos a hablar, focalizarnos en España, deberían ser los políticos. Y como estaba comentando antes Íñigo, hay una agenda por detrás y realmente no puedes decir lo que tú piensas, sino lo que dice el boss y no te puedes salir de ahí. Y realmente
o sea, yo estoy convencido de que esa utopía de la que hablabas se aleja de esa realidad en la que vivimos hoy en día y es complicado de transformar porque está como muy asentado y hay demasiado control en cuanto a los medios y sobre todo luego también que la gente está acostumbrada a una instant gratificación, no tiene paciencia, está todo el rato, ¿sabes? Como en plan, se cansa de algo y en cuanto algo le chirría y no cuestiona su sistema de creencias, ya coge y dice, va, pues esto no. Y no realmente no trata de escarbar y hondar a ver si eso es cierto o no. Uh-huh. Yo fíjate que hay una parte ahí sobre la renuncia a transformar la realidad que sí que percibo, ¿no? O sea, es decir, el hecho diréis, joder, pero esto es un síntoma de la juventud de todo el tiempo. Percibir que el mundo no es como debería ser, ¿no? Es soñar con un mundo más real. Sí, ¿no? Perfecto. Pero sí hay un elemento de lo que decía él, de la política se nota mucho, ¿no? De que el político que es un líder aspiracional ahora está más en detrimento que el político que intenta hacer ver que es como tú, o incluso el político que es directamente una basurilla, ¿no? Me acuerdo, joder, si te ves los líderes carismáticos, ¿no? O los líderes aspiracionales que ha habido, ¿no? Un Kennedy, incluso Suárez, ¿no? Que era un tipo que, bueno, que es verdad que no tenía una gran formación, pero bueno, pero que representaba algo, ¿no? Representaba una aspiración de los españolitos de ese momento. Porque era un tío con buena presencia, y era un tío que hablaba bien, y era un tío que tenía como una fibra moral, ¿no? O eso aparentaba. Y sin embargo, se ha ido transformando la cosa como en que tiene que ser alguien, una cosa muy demótica, ¿no? Como que tiene que ser alguien muy con el que tú te puedas relacionar de tú a tú. Claro. Que puede ser alguien con el que tú puedas, que pueda pertenecer a tu círculo de amigos, que pueda ser alguien con el que tú te relaciones. Y eso, que yo tampoco lo quiero juzgar de una manera negativa, simplemente lo quiero constatar. Es, bueno, pues que de repente ya no es un modelo de nada, sino que directamente pues es un señor con el que tú puedes tener una confianza. Democracia real ya. Sí. Claro, democracia real ya. Pero no pasa solo en la izquierda, que puede pasar en la izquierda, ¿no? Pero bueno, pasa Rajoy, por ejemplo. Rajoy era un gran líder. Oiga, no tiene ninguno de los atributos del líder, ¿no? Supuestamente. Bueno, tiene uno que es muy estable, que es muy previsible y que la gente... No, pero no te rías porque no lo digo como una forma que a mí, ¿no? El personaje no me genera ningún tipo de animadversión, al contrario. A mí tampoco. O sea, además creo que la distancia temporal le va... O sea, creo que le acrecienta como a las pirámides de Keops, ¿sabes? En 10 años será el Monte Rushmore. Sí, o sea... España, estará Rajoy y poco más. Pero es verdad que para la propia gente que tenía, los jubilados o la gente de más edad, pues cuando le veían andando rápido por la calle, no sé pues era como, pues esto es un señor normal. Y claro, la normalidad es un valor ahora también. Claro, pero fíjate, la normalidad es un valor, ¿no? Es llamativo porque yo creo que hay una cuestión ahí sobre los jóvenes, ¿no? Que es, esa tremenda ambición por transformar la sociedad cada vez está más procesada dentro de estructuras que la instrumentalizan. Quiero decir, a Rockefeller nadie le pedía que fuera buena persona. Todo el mundo sabía que era un hijo puta y lo máximo que le pedían, si eso era que cumpliera la ley, ¿no? Sí. Y sin embargo ahora los líderes empresariales, ¿no? tienen que escenificar que son gente virtuosa cuando lo único que yo les pediría es que cumplieran la ley. Sí, es al revés, ¿no? Ahora, no presumen de cumplirla, pero... Todavía me acuerdo de... Bueno, da igual. Entonces, la COP, la cumbre del climasito, ¿no? De hecho, es que no... Hacer lo otro para no cumplir la ley. La cumbre del clima, ¿vale? O las cuestiones muchas veces abstractas, ¿no? Están concentrados muchas veces los esfuerzos de los jóvenes, ¿no? Y luego un tipo de actitud y de actividad que se desarrolla esencialmente en el mundo digital. Y aquí volvemos al tema de salud mental. Nosotros sabemos, y está ya por fin hipermedido, la primera vez que yo se lo leía a Jonathan Haidt era una cosa muy puntual, pero todo esto ha ido acompañando a que es lo que está sucediendo, que
bueno, que el consumo, el sobreconsumo, el trastorno comportamental del sobreconsumo de redes sociales, sobre todo en etapas primarias de la infancia, la sensación de separatidad a la que te puede llevar, de sensación de aislamiento, los sucesos de bullying en entornos digitales, sobre todo, por cierto, en el género femenino, que esto es muy llamativo. Es infinitamente más peligroso el bullying femenino que el bullying masculino, porque el bullying masculino, que es una putada, que te den de hostias o que te humillen, ¿no?, en físico, se acaba cuando normalmente uno tiene un hogar sano, cierra la puerta, se refugia en su hogar y, bueno, la cosa es terrible, pero ya pasará. Pero claro, el bullying digital que juega con el aislamiento y las dinámicas de aislamiento y de a ti te ajunto y no te ajunto, que es esencialmente un bullying de carácter femenino, ese se desarrolla esencialmente en el entorno digital y se te persigue incluso hasta la habitación. Y Jai tiene una imagen muy poderosa que es: no entiendo qué puede llevar o sea, cómo podemos entender como normal que una adolescente de 15 años esté a las 2 de la mañana actualizando la pantalla de su móvil, viendo cómo todo el grupo de chicas de su clase la insultan, ¿no? Y eso, bueno, yo creo que es uno de los temas para mí preocupantes. Se vincula mucho con cómo hemos desatendido una parte por hablar de otras dinámicas, pero de los problemas específicos de los jóvenes, y cómo de repente pues empiezas a raíz de eso a mirar otras cifras y ves el consumo de antidepresivos, la soledad de la gente, que la gente sin familia es mucho más tendente a tener una peor salud, a tener evidentemente menos ánimo de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y empieza la ideación del suicida, ¿no? Que es el momento en el que uno se imagina la muerte. Y lo llamativo es que, y aquí le cedo la palabra a Íñigo, es que no hemos hablado de esto los últimos 2 años, pero sí hemos hablado de la eutanasia. Sí, sí que sí. No. O sea, a ver, yo este señor impulsó un plan de atención nacional a la realidad del suicidio, 2017. 17. Votado unánimemente por todos los grupos parlamentarios. Unánimemente. Y dábamos un plazo de 6 meses al gobierno de España, me da igual el color que estaba, a desarrollarlo de manera coordinada con todas las comunidades autónomas. 4 años después, nada. 5. 2017, ¿vale? Y sin embargo, la eutanasia, que no es unánime. Espera. ¿En qué consistía ese plan? ¿Y ahora el cannabis? Te cuento. Y ahora el cannabis. Estamos hablando todo de lo mismo, ¿no? Es decir, es cómo la agenda de los partidos políticos que tienen poder deciden sobre lo que está bien o lo que está mal, muy por encima de cualquier dato. O sea, no puede ser que durante dure este programa, en España una persona se ha suicidado. Y no puede ser que 20 personas lo han intentado. Y no puede ser que 80 personas están en este momento ideando cómo acabar con su vida porque no tienen ninguna otra opción. Eso es dramático. O sea, en España 3.900 personas, según el INE, el cierre del 2021, acabaron con su vida. Oficialmente se estima que son más casi el doble, porque no siempre dejan una notita de que cariño, os dejo porque no me aguanto más. Esto es dramático. De hecho, muchos accidentes de tráfico es por un acto de suicidio. Íñigo, es hoy la primera causa de muerte en jóvenes. En los jóvenes, sí, así es. La primera. Y lo que es peor todavía, que es que hoy si hablas con los psiquiatras y psicólogos de los mejores hospitales, me da igual, públicos que privados, de este país, te dicen que es que ya niños de 8 años empiezan a tener ideación de suicida. Jamás en la historia, jamás en ninguna economía de lo más desarrollada, pesado entre comillas que podemos decir, está ocurriendo esto. Que la catarsis que con el COVID pues seguramente tenga algo que ver. El acelerador que tiene las redes sociales, claro que tiene que ver. Bueno, pero nadie está haciendo nada. Este señor estuvo la semana pasada en el Congreso de Diputados en una jornada que ayudé a colaboré con el Teléfono de la Esperanza. Oye, tú tienes que escuchar a los políticos. Es que a mí me dio vergüenza ajena. Todos los grupos parlamentarios estaban, todos aguantaron toda la sesión, 4 horas y media. Tú tienes que escuchar lo que dijeron. Pues sí, esto es un tema...
Nadie dijo, yo me comprometo, diga lo que diga mi partido, a que esto no puede ser. Esto es dramático. Pero es que esto es lo que te dan ganas de decir, vuelvo o volvemos, creamos algo diferente, apartamos estos mantenes que se dicen en mi pueblo y hacemos algo distinto. Pero es que es así, Pedro. 3.900 en número, ¿vale? 8.000 en hipótesis. Más, porque el 3.900 es el número final, no capitaliza todo el sufrimiento previo, la ideación, los intentos previos, la sensación durante años de que la soledad te come, ¿no? Es multicausal. El dolor te come, es el dolor. La sensación de que es mejor morirse que estar así. Sí. De que nada en el mundo va a mejorar y nadie te va a querer y nada va a suceder que vuelva a conectarte con el otro, ¿no? Y sin embargo, hemos aprobado la eutanasia. Sí, sí. No vamos a abrir aquí el debate de la eutanasia, pero la eutanasia, ¿no? Sí. 3.900. Y estamos súper on board de las cuestiones de diversity, agenda climática. Y el cannabis, que yo voy a decir. Tú estás con el cannabis. No, yo voy a decir una cosa. No, voy a decir una cosa. El cannabis tiene unas implicaciones evidentes desde el punto de vista de la salud mental. Que no son las mismas, porque esto también hay que decirlo, no son las mismas en adolescentes que en adultos. Y en niños y adolescentes es unas implicaciones muy gordas y en adultos podemos hablar. Pero las tiene. Y es un debate que no se está teniendo a la vez que se tiene este nuevo intento de meternos la legalización, ¿no? Con la cual yo insisto que por principio no estoy en contra, pero habrá que hablar de esto. Yo por añadir esto, jóvenes, ¿no? Los jóvenes deberían reaccionar ante esto. O sea, no digo que sea responsabilidad de ellos, ¿no? Pero uno piensa, oye, pero si los tenemos a todos metidos en la cumbre del clima y poniéndose ribbons, que se llama así, ¿no? Ribbons. El tema de la angustia esta, ¿no? ¿Cómo se llama? La ansiedad climática. Climatic anxiety, me dicen. Hay 3.900 tíos que mueren en tu país, pero el problema allí es lo climático, ¿no? Bueno, digo, sin hacer escarnio de cuestiones que me pueden parecer... Bueno, un poco sí estás haciendo. Bueno, sí, un poco, vale. Pero es que merece la pena, ¿no? O sea, es decir... los procesos de salud mental asociados... ¿Es posible que el rollo climático sea una vía de salida a determinadas neurosis? O sea, ¿es posible que lo climático podría tirar desde el medio campo y me jugaría que correlaciona. Sí, o sea, te tiro un balonazo y lo rematas. O sea, sí. Borja, tú... ¿por qué hay cuestiones que quedan apartadas en el mundo de los jóvenes? ¿Por qué crees? En cuanto al... A ver, depende de qué tipo de tema. Me encanta porque para ti el flow extremocentrista es como, no, a ver, pero especifícame. Sí. No, pero a ver, ¿tú por qué crees que este tema no es un tema que trascienda al mainstream mientras otros sí trasciendan? Porque es muy tabú. Genera mucha culpa a la familia. Y porque los suicidas no votan. Esto es importante. O sea, ¿por qué crees que es un tabú? Porque, a ver, si un familiar tuyo se suicida, un familiar cercano, no te gusta hablar de ello. Porque tú te sientes responsable de que haya ocurrido eso. Entonces, es un tema muy sensible, incluso en los momentos, tanto después como pre, porque realmente la persona está en un estado... está dentro de una tormenta y no ve el sol. Es imposible. Sabe que está ahí, pero lo ve inalcanzable y no ve salida. Y está en unas arenas movedizas. Y cuanto más intenta salir, más se hunde en la mierda. Y es jodido. Y es un tema muy complicado de hablar. Bueno, voy a compartir una historia personal. Yo hace unos años tuve un periodo en el que me lo planteé muy seriamente. Y luego estaba encerrado en casa. Cuando pasado el tiempo... estaba mejor porque podía socializar, pero no estaba bien del todo. Me fui de viaje con unos amigos y durante una cena bueno, ¿pero qué te pasa? Yo trataba de evitar sacarlo. Y hubo un momento en el que ya lo dije, diciendo en plan, oye, mira, es que estoy teniendo estos pensamientos y esto es lo que me ocurre.
Lo que ocurrió después, justo en ese momento, es algo que yo espero que la gente, si está escuchando esto y se ve en la situación, no actúe de la forma en la que mis amigos actuaron en ese momento. Y es no escuchar. Es directamente dar la solución, pues tío, pues tómate esto, pues habla con este, pues tal, pues no sé qué, pues no tienes por qué estar así, todo el mundo tiene sus problemas, y era como un cero empatía y te hundías más y más y más y más. Estate bien. Claro, entonces... Estás mal, estate bien. Es por eso, o sea, es que el tema del suicidio es un tema muy complejo y muy complicado. Y de hecho hay una cuestión con esto que es que es muy peculiar, porque yo lo he visto en muy pocos temas, que es el rollo de que, por ejemplo, en la prensa no se pudiera hablar de suicidios, ¿no? De que hubiera como un velo de silencio, porque se supone que se generaba un efecto de imitación, y que esto, ¿cómo lo veis vosotros? O sea, ¿realmente eso tiene algún sentido no hablar del suicidio en los medios, de suicidios concretos, o pensáis que esto lo empeora? Bueno, Borja, dale tú, por favor. Vale. Yo lo que considero es que, no solamente en el suicidio, sino en el resto de ámbitos que provocan problemas, y es la accesibilidad. Sí que es cierto que ahora recientemente se ha activado un número telefónico de emergencia para el suicidio. La verdad es que tenía las ganas de un día probarlo, no lo he hecho aún. Entonces no puedo, digamos, dar una crítica ni constructiva ni de ningún tipo. Es la accesibilidad de oportunidad. Que yo creo que eso es muchas veces lo que hace que se hundan más las personas, cuando no ven que se pueden hacer cosas. Entonces, como que cuanto más fácil y más accesible sea todo, te digo esto como también puede ser sí, come ecológico, pero si el 90% de las cosas que venden en el supermercado están procesadas y el resto cuestan 17 veces más, pues coño, y con inflación y la deuda como está y tal, entonces es muy complicado. Mira, yo con el tema que nosotros tenemos recursos en casa, somos una familia que afortunadamente tiene buenas posibilidades económicas para poder recurrir por ejemplo, en salud mental, que es y lo digo, es un puñetero desastre en la pública. Es un puñetero desastre. O sea, yo he vivido procesos en la pública, que es decir, porque no tengo un problema de verdad y porque me puedo ir a un sitio privado a que me atiendan o a que me receten o a que me pasen consulta. Pero es verdad que la salud mental en la pública siempre se ha visto como una atención de último recurso. Es decir, para la gente ya, o sea, cuando ya estás casi desahuciado. Es decir, no como una cuestión preventiva de, oye, vamos a proveer de esto precisamente para que no se desarrollen otros problemas más graves, ¿no? Y es acojonante. O sea, yo todavía me acuerdo cuando en Asturias estábamos metiendo en atención primaria a los psicólogos, para que la gente pudiera resolver una cuestión. O sea, a veces la gente no necesita ir directamente al psiquiatra, porque si igual se lo atiendes antes, hay malestares que vienen de la incomunicación, por ejemplo. Y cuestiones que empiezan siendo una cosita muy pequeña, como no tienes protocolos de detección oportunista, como no lo abordas con carácter previo, como no tienes una manera global de abordarlo, aunque luego a nivel autonómico todo el mundo dice las mismas cosas, joder, o sea que no ya está complicado. Y por lo tanto, claro, la sensación de aislamiento que le viene a la gente, yo sí entiendo que hay que debatir con respeto, con datos, con academia y con mucha empatía hacia la situación, y no tratar de hacer un ejercicio morboso sobre algo que es muy delicado y muy, muy sensible. Pero chicos, la conversación está ahí. Y cuando no hablas de algo, y cuando no lo conversas, y cuando no lo dialogas, creo que le hacemos un favor de mierda a la gente que puede estar pasando, y que en el momento en el que alguien levanta la voz, y a mí me pasó porque hace unos meses se me ocurrió decir que yo tengo un trastorno alimentario. Digo, estoy gordo de siempre, pero además tengo un trastorno alimentario que hace que coma de manera compulsiva, ¿no? Y se me ocurrió hacer un programa con Pablo Lujambio y con un humorista y con un monologuista, y mucha gente por DM me escribe y me dice, oye, me pasa a mí lo mismo, oye, ¿cómo lo hiciste? No sé qué. Y mira, yo no te puedo aconsejar, te puedo escuchar, te puedo decir un poco el itinerario que yo hice, pero no estoy yo como para dar consejos de nada. Pero lo que me di cuenta es que hay mucha gente sufriendo que lo único que necesita
es que le digas, oye, yo estoy pasando por lo mismo. Y a partir de ahí dicen, coño, si esta persona está más o menos entera y ha pasado por lo mismo, yo más o menos puedo salir, ¿no? Pero claro, si en el espacio público no se habla, si los políticos que tienen la responsabilidad de abordar estos debates ya desde una perspectiva proactiva de qué podemos hacer, lo abordan de una manera que yo, sinceramente, me parece muy llamativa, tanto por su lentitud como por, oye, no sé cómo decirlo, falta de convicción, te diría. Y si luego hay evidentes contradicciones que lo que te llevan a pensar es, oye, no sé cómo decirlo, porque estamos perdiendo espacio y espacio y espacio en otros debates que pueden ser muy legítimos, pero no le quedan ni de cerca a esto, pero ni de cerca. O sea, que los osos polares de 2050, y perdonar que siga haciendo escarnio de determinadas cuestiones, que me parece muy bien y que ojalá estén todos enteros cuando lleguemos a 2050, pero joder, que aquí hay problemáticas reales hoy de ahora en el barrio de aquí al lado. Yo creo que uno tiene como una cierta sensación, y no, Íñigo, que me corrija si tal, de, oye, esto, ¿por qué no se arregla? Bueno, a ver, tres reflexiones en relación al suicidio y por un lado la salud mental, ¿no? La primera, pocas bromas con el suicidio. Porque nadie, y aquí lo acabamos de ver en este rato que estamos conversando 4 personas, nadie está exento de que cualquiera de nosotros tenga, en un momento dado de su vida, por muy bien que le vaya, esa ideación de acabar con su propia vida, esa ideación autolítica. Por lo tanto, pocas bromas. Y sobre todo porque nadie está exento, porque el único patrón que existe año a año, pero no solo en España, sino a nivel mundial, es que de cada 10 personas que se suicidan, 7 son hombres, 3 son mujeres. Pero cuidado, no tiene nada que ver con su condición económica ni ideológica, somos tanto de izquierda, de derechas. Eso, o sea, por lo tanto, insisto que poca broma con esto. La segunda reflexión. Es un tema acallado porque en la psiquiatría y la psicología, antiguamente, y por tanto en las facultades de comunicación y de periodismo, es absolutamente cierto el efecto llamada del suicidio. Hay ejemplos de los años 90, una serie, no recuerdo el nombre, en Estados Unidos, que triplicó la tasa de suicidio entre los jóvenes porque precisamente la serie iba de una joven que se quería suicidar. Uh-huh. Y en Alemania también pasó hace poquito lo mismo. Por lo tanto, sí que es cierto. Lo que sí, por fin, en el término de la psiquiatría y la psicología, se ha demostrado que si se sabe hablar de la política, del suicidio, sí que se puede salvar vidas. Por lo tanto, entonces, la tercera reflexión que hay que decir es que así como a otros temas le llegó su momento político, social, cultural, y esa batalla no fue ninguna batalla porque no se ganó. Es decir, oye, el tema de violencia de género, pues por suerte, más allá de otros temas que podemos hablar y con toda la razón del mundo, pero eso ya está más que acotado. O los accidentes de tráfico. Exactamente igual. Oye, en España morían cientos y cientos. ¿Qué pasó? Una gran campaña, un plan transversal, y hoy, por suerte, no llegamos a una cuarta parte de los años 80, ¿no? Uh-huh. Pues el momento del suicidio creo que ya está llegando. Uh-huh. ¿Y eso cómo se soluciona? Pues mira, Pedro, se soluciona. No puede ser que en España tengamos, por cada 100.000 habitantes, 7 psiquiatras clínicos y en Europa haya 26 de media. No puede ser que en la psicología no exista psicología educativa, que no exista un psicólogo en cada colegio, en cada escuela. No puede ser que no exista la especialidad de psiquiatría infantil. No puede ser, o sea, podemos empezar a decir cosas, claro, ¿qué ocurre? Eso supone muchos recursos. España en este momento está invirtiendo el 4,8% de su PIB en salud. Esto significa subir varios pipos la inversión para contener esos soportes, ¿no? Claro, este es un debate que podemos abrirlo, pero yo creo que mientras no exista la concienciación, y por suerte sí que veo cierta concienciación en los políticos, de uno y de otro sitio, pues llegará. Pero bueno, es un tema que todavía es un tabú. ¿Por qué creéis que hay una diferencia entre 7-3 de hombres y mujeres? Y sin embargo, en la salud mental, la mayoría con problemas de salud mental, cualquier enfermedad de salud mental, son mayoría mujeres. Y sin embargo, quienes deciden acabar con su vida, la mayoría son hombres. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Claro, tiene que ver algo ahí, no sé. No hay ciencia todavía. Es llamativo porque cuando uno ve las condiciones, o sea, quiero decir, esto que es otra de las partes entre los hombres jóvenes en cuanto a la ruptura del modelo y demás, ¿le has pegado una de leches al micro? Sí. Yo te digo perfectamente, ¿eh? Ahí. Ah, muy bien. Es que ahora ya lo hemos girado, Coba, lo hemos girado. Dale, rolling.
Mira que he avisado, Perdón. Oye, ¿cuánto llevamos, Coba? 53. 53. Sí. Vale. Sí, vale, perfecto, no hay ningún problema. No, que yo, por ejemplo, hay una cuestión que sí que noto en una parte de la contestación que ha habido en Internet a las cuestiones que afectan a los hombres, ¿no? A por qué la salud de los hombres es estudiada menos, ¿no? O por qué se entiende que no hay que atender a esta cuestión. Una de las partes que se aducía es, no, como es una problemática esencialmente masculina, ha pasado bajo el radar. O sea, digo, no voy a obligar a nadie a afirmar algo que no sea cierto, pero es verdad que en la cuestión que hoy podemos observar en relación al suicidio o al sinhogarismo, que son cuestiones muchas de vulnerabilidad masculina, sí, porque son las que acreditan y que se acreditan alrededor de la condición masculina, hay una menor atención en el espacio público a estas cuestiones. Y a mí es una cosa que me llama la atención. Oye, pero ¿por qué? ¿No? Es decir, hemos dejado de saber reclamar determinadas cuestiones porque entendemos que si hablamos de que el hombre... es porque el hombre no... Has abierto un charco, un melón de barro y entonces yo me voy a arrojar. Vale, tírate en plancha, colega. Si tú vas al grano fino, evidentemente tú puedes distinguir entre hombres que son pobres, hombres que tienen buena salud mental, hombres que tienen estudios, hombres que tienen una carrera profesional, hombres que tienen pareja, hombres que tienen familia, hombres que han nacido en tal sitio o en tal otro. Ahora, si tú haces una divisoria entre hombres y mujeres, pues, chico, te vas a encontrar con unos grandes números y los grandes números son esos. Claro, pero fíjate que a mí es más allá de que uno... Te lo digo de otra manera, que lo hemos hablado muchas veces. Si tú consideras que todas las mujeres están explotadas por todos los hombres en conjunto, pues resulta que hay un señor que es un suicida de Albacete que está explotando a Ana Botín. Claro. No, a ver, yo, ¿sí? O sea, el tema es que la agregación por géneros existe. O sea, se puede hacer, pero entonces, claro, te van a salir cosas a un lado y a otro, como ¿no? También existe por procedencias, y por raza. Por etnias. Claro. Entonces, el tema es que en el concurso de los debates públicos o de los... ¿Has visto cómo entro? Joder, entras pero con fuerte. O sea, ha sido durillo. Claro, uno de los debates sobre el debate, o sea, sobre el metadebate, que a mí últimamente me está preocupando más, digo, desde que he sufrido la cancelación de mi cuenta, que o sea, tampoco se me echa de menos, ¿eh? Sí. O sea, hay 2 o 3 movidas históricas con la libertad de expresión y tal. Estuvo el juicio a Lenny Bruce en los años 60, lo del Hustler ¿no? ¿Cómo se llama? El Larry Flynn. Bueno, estás escogiendo buenos ejemplos, o sea, gente muy... Sí. Y luego ya pues viene lo tuyo. No, pero... Bueno, y lo de Silvia. Y lo de Silvia. Bueno, por cierto, que hay redes de investigación que están desvelando partes de mi vida. Sí, o sea, sí. Se ha descubierto, por ejemplo, no sé si lo sabéis, esto es primicia, ¿eh? O sea, por favor, ¿cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? Se ha descubierto que... Punto pelota. Se ha descubierto que Pedro viene de una familia de izquierdas y que tenía un padre comunista y senador. Que fue legionario y luego senador por el PSOE. Ojo, cuidado. No, pero bueno, está bien. Se sabe todo, al final se sabe todo, ¿no? El proceso de lo bueno y lo malo. El proceso de cancelación está funcionando, como todo el mundo ve, de una manera excepcional. O sea, están consiguiendo el objetivo, ¿no? Que es silenciarme, pero bueno. No, lo importante de esto es que una de las cosas que a mí más me preocupa del espacio de conversación pública, y en concreto del espacio de conversación pública digital, y hablábamos de cómo en estos 10 años hemos hecho la crítica a la nueva política, Jorge. Sí. Ya sabes por dónde vamos, ¿no? Yo quiero decir que Íñigo, todo el mundo sabe que era ese diputado el 33. El diputado 33, como se le conocía, ¿no?
83, joder. Fue un adelantado a su tiempo, porque luego ya vino Navarra Suma y tal, pero era el diputado 33. Fue el primer diputado de Navarra Suma. Pasaba, sí, No, mucha yo gente no. Ya, Yo hombre. fui el último de UPN. Ya, pero digo, pasaba más tiempo con los diputados del Centro Liberal que con los Qué del... cabrones. Lo que tuve que escuchar en Navarra por ir contra los antiforalistas. Joder. coño, pero hiciste una labor. Tú destruiste la postura anticupo Claro. desde dentro. Es que, o sea, pero, o sea, Lo dile- conseguí que Ciudadanos comprase el fuero. O sea que... No, por eso te digo, o sea, dile a los navarros que si hoy, o sea, aquello se disolvió Hoy disfrutan del fuero, es gracias a Íñigo. persuadiendo 83, dice. a los de Ciudadanos diciéndoles, o sea, pero a ver, ¿qué les decías? Tienes que entender que esto es Sí, tú. pues, esta Sánchez tradición. fuerte, no sé qué. Tal. Pero bueno, aquí España amaza, o sea, ¿qué les decías? No, pues que los privilegios son privilegios, ya está. Si digo eso y se escucha al contrario, tío. Oye, es un derecho preconstitucional, ya está. Y Prepolítico. prepolítico. Ya estamos, Efectivamente. prepolítico. Claro, prepolítico. Esto es un tema de personas, joder. Va asociado a la persona navarra, ya está. Claro, pero la cuestión es que cuando tú pasas determinados debates por el espacio público, se convierten en otras cosas. Y a mí eso es una cosa que me da bastante rabia, ¿no? Es ¿por qué hay cosas que no las defendemos en el espacio público por miedo? Y os digo porque, por ejemplo, cuando yo he empezado a Por hablar... ejemplo, el aborto. Por ejemplo, el aborto. Bueno, ahora estos chicos tienen una iniciativa que se llama Gallinas Revolution, ¿vale? Que van, ahora nos cuenta Borja de qué va, que han estado este sábado pasado en Barcelona y ahora se van A San Sebastián. a Donosti. Y luego vais a Valladolid. Sí. Y luego no sé si se irán a Sevilla, Extremadura, Murcia, porque España es muy grande. Hay que empezar a dejar de hacer las cosas todas en Madrid. A Pamplona hay que ir, ¿eh? Borja. Bueno, yo creo que por Pamplona pasaremos. Sí, yo creo que la vuelta... Entonces, claro, ¿qué sucede? Que tú has dicho el aborto, ¿no? Sí. Y yo antes, cuando he empezado, fijaros, porque hubo como es como si hubiera entrado un fantasma y hubieran bajado como 10 grados la temperatura, ¿no? Empecé a hablar del suicidio masculino, empecé a hablar del sinhogarismo, y es como... ¿Sabes? O sea, la cosa se va poniendo tensita, ¿no? Y tú dices, pues yo no estoy diciendo nada. Estoy diciendo una cosa que son números, ¿no? O sea, es decir, deberíamos poder hablar de esto, deberíamos poder hablar del suicidio sin hacer efecto llamada, deberíamos poder hablar, hablando con un concejal de un gran ayuntamiento, decía, por ejemplo, de los temas de seguridad. Digo, o sea, se puede decir que hay costes en la diversidad que se le imputan específicamente en los barrios más vulnerables, porque la gente de Chamartín, o sea, la gente de Chamberí no suele tener esos problemas, y que esos problemas existen y que por lo tanto tú deberías poder querer abordarlos. No, es que si dices esto, es que si hablas de esto, ya te convierte en una persona incivil, te convierte en una persona deleznable, debes poder ser suprimido. Y yo el sábado lo que dije en Barcelona fue una cosa... dije, mira, empecemos hablando en primera persona. ¿Con qué me he callado yo la voz? Que me he callado cosas, ¿eh? O sea, me callé en el COVID. No dije en voz alta antes del 8M que era una locura celebrar el 8M, a pesar de que lo creía, porque me daba miedo que me dijeran machista. Y luego a partir de ahí dije, nevermore. O sea, nunca más. O sea, no le hago un favor a nadie más callándome para que no me llame no sé qué. O sea, me tira de los huevos, literalmente. Voy a decir lo que creo. Y ahora, y creo que voy a acabar escribiendo algo en prensa, porque tengo ganas de decirlo, porque me parece esencial, es con el tema de la transexualidad. No con que existan transexuales, que haya que abordar un dolor, que me parece que hay que ser amistoso y empático con las situaciones con los problemas, y hay que abordarlos desde el amor y tal. Pero yo no puedo aceptar vivir en una sociedad que le diga a alguno de mis hijos que no son perfectos en sí. Toda la salud mental que conozco, que respeto y que está intrínsecamente ligada a nuestra visión de la persona, trata la unidad. Somos uno. Y nadie te puede pedir que cambies. Nadie te puede pedir que
para ser aceptado tengas que cortarte partes de tu cuerpo o decir que es que no, es que estás mal y entonces te tenemos que tratar, tenemos que medicalizarte. Eres un niño que estás enfermo porque no eres perfecto tal y como eres y por lo tanto vamos a medicalizar tu vida y para que la sociedad te acepte, tenemos que cortar partes de ti y tenemos que transformar tu cuerpo porque si no la sociedad no te va a aceptar. Entonces la sociedad está mal. O sea, esto es lo de Chesterton y Chesterton y los piojos y la niña y su melena pelirroja. Si la sociedad dice que para evitar los piojos hay que cortarle el pelo, hay que rapar el pelo de una niña pelirroja, entonces quien está mal es la sociedad. No, o sea, la solución no puede ser esa. Y como me he callado con esto, y no. Y estoy dispuesto a confrontar. Pero fíjate que si algún día algún responsable del Estado mete a mis hijos en una habitación y les dice, es que estoy dispuesto a decir que no. Eso no va a pasar. Coger una escopeta, ¿no? En plan, o a que no vaya una bomba. A que no pase. O sea, digo, porque también creo que hay que poner pie en pared con algunas cosas. Conceptualmente pasa una cosa muy curiosa, porque normalmente la izquierda del 68 y la izquierda postmarxista abogaba por la desmedicalización, ¿no? La antipsiquiatría, un enfoque libertario, ¿no? De la persona, que es decir, oye, ¿por qué De hecho, todavía existe esa corriente, ¿no? El otro día compartí un artículo con vosotros, ¿no? Decía, oye, no existe la enfermedad mental, sino que esto es otra manera de expresarse. Y eso es una corriente que existe todavía. Pero a la vez tienes otra corriente que te dice, no, hay que medicalizar desde la infancia este problema, o esto que yo considero que es un problema, y modificar el cuerpo con la técnica para lograr que esa persona sea lo que es en esencia, ¿no? Entonces es un poco raro, ¿no? Porque coexisten las dos tendencias y la tendencia, digamos, de la izquierda Foucaultiana o de la izquierda postmarxista o frankfurtiana sería decir, oye, ¿no? Pues usted disfrute de su cuerpo y cómo va a intervenir un médico, el Estado, ¿no? ¿Cómo va a intervenir el Estado ahí? Pero ahora tiene que intervenir el Estado. Pero tú decías el aborto, porque esto es exorcizar y aprender a hablar de cosas de las que llevo mucho tiempo callado y digo que no, pero el aborto. No, pues tú dale con el aborto. No, a ver, el problema es ¿tú estás a favor del aborto? No. Mi respuesta al aborto se llama mi hija Inés, que tiene síndrome de Down, ya te lo he dicho. Y desde la primera ecografía sabíamos que tenía el pliegue nucal más extenso y por tanto había una altísima probabilidad. Y nos negamos a hacer la amniocentesis. Ya está. Esa es mi respuesta ante el aborto. El problema está, que llevado a mi terreno, es que de cada 10 fetos que son identificados durante el embarazo con un síndrome de Down, es decir, una trisomía, con un cromosoma de más en cada una de sus células, no nacen. Solo nace uno. Por tanto, en esta tendencia, llevamos ya así, ya más de 25 años, dentro de 60 años no va a haber una población de Down en España. Y no sabe lo que se pierde la sociedad española sin saber convivir. Es decir, por eso estoy en contra. Déjame decir una cosa, sí, pero favor. ¿Eso no es diversidad? Eso es, esto es matar la diversidad, no, joder. Claro, no. Lo que digo es que luego yo me como los programas de ESG con el diversity. Y yo digo, coño, el otro día Islandia celebró por primera vez que había acabado con toda la población, o sea, habían conseguido excluir de su... Coño, es jodido. Y Francia le queda muy poquito. Pero Íñigo, tú entiendes, pregunto, solo por saber tu postura. ¿Tú reconoces que hay casos en los que el aborto puede estar justificado? Hombre, yo creo que antaño, ante una violación a mí no me gustaría. Hay casos y casos. Es decir, ante la respuesta ante la libertad de la madre o de la mujer, yo digo la obligación de la vida. Ya está. Y con eso respondo. O sea, tu punto de partida no es la libertad de disponer del cuerpo de la mujer, sino la vida. La obligación de la vida. Ahora bien, hay supuestos en los cuales podemos abrir un debate y presentar enmiendas y hacemos lo que Pero esto también es curioso, porque partiendo de los dos extremos, que son la libertad absoluta de la madre de disponer de su cuerpo o el valor absoluto de la vida que viene, se puede llegar a un... Sin duda. Un entendimiento que puede estar uno al otro, pero claro, si te quedas en la postura máxima va a ser imposible. No, que sí. No, lo que digo... No lo digo por ti, digo en general, ¿no? Pero es que ese es el problema del debate democrático en el que vivimos, esa polarización. Y en términos históricos o incluso biográficos, para mí, joder,
que veníamos de un cierto consenso, ¿no? En torno a la idea de que, bueno, que hay una ley de plazos y que, joder, los abortos en España se disparan con el primer mandato de Aznar. Sí. Mira, Y había un cierto consenso social, ¿no? Y luego, bueno, pues Gallardón se presenta con la propuesta y tal, y luego volvemos con el tema ahora, no sé qué tal. Tenemos que acabar, pero no quiero dejar de lado un tema. No sé si Borja quiere hablar de esto ahora. Últimas intervenciones, ¿vale? Sabéis que la última pregunta, penúltima, perdón, es si mandaríais a mis hijos a defender las Islas Canarias con sus cuerpos, a defender las playas de Famara, Tenerife, ante una posible invasión, ¿no? ¿Vale? A Carmen Maneriadria con un CEDME, ¿vale? O con un Javelin. No, ahora llevan un dron, ¿no? Un Hotchler Kiss. ¿Sí? Sí. Joder. Si les mandaría, o sea, si creéis que merece la pena, ¿no? O sea, esa sería una, ¿vale? Aunque a un navarro no... O sea, un navarro les enroscaría unas boinas rojas, ¿no? Y defendería el antiguo régimen de... Pero bueno, esa es la penúltima. Luego te doy la réplica, ¿eh? Sigue. La última es que me digáis un libro, un disco, una peli, una serie que concite algo de lo que hemos hablado hoy aquí, que lo recomendéis para la gente. Y como solo leve asunto, yo con el tema del aborto creo que se ha confundido el debate del derecho positivo con el debate de la vida deseable o del modelo de vida deseable. Uh-huh. Hemos reducido el aborto a una conversación sobre leyes y reglamentos, a argumentaciones sobre el Código Civil. Y a mí eso me parece que empobrece de cojones el debate. Empobrece el debate, ¿por qué? Porque uno, o sea, si tiene que formalizar algo tan complejo como una situación... En la vida es muy difícil positivizar a veces todo, ¿no? O sea, llevar a reglamentos todo. Una vida es muy imperfecta, es muy Pero, tal. Perdona, te interrumpo, porque lo que ha pasado en muchos temas, y esto es un tema que manifiestamente ha sido así, es que si tú tienes una pluralidad de visiones en la sociedad, como estábamos diciendo, un abanico, ¿no?, de gente que va desde la disposición absoluta de mi cuerpo, incluyendo el feto que está dentro o el embrión, a la absoluta importancia o absoluta inviolabilidad de la vida que está gestándose, tienes un abanico de posibilidades, ¿no?, y de opiniones. La ley, en una sociedad funcional, debería ser el marco que permite que esas opiniones se encuentren más o menos. Se expresen, por lo menos. Se expresen y se encuentren más o menos. Sí. Ahora no. Ahora parece que la ley tiene que ser la expresión de una postura moral máxima, que puede ser una o la otra. Entonces, así es muy complicado ponerse de acuerdo. Bueno, y voy a hablar... Primero, que yo parto de la base que a veces el acuerdo es llegar a un desacuerdo. Es decir, oye, mira, sí, yo esto lo acepto. En el que nadie está contento. Claro. Y entonces aquí viene la reflexión de McIntyre, ¿no?, que dice, oiga, si yo en una comunidad moral... McIntyre, tras la virtud, si yo en una comunidad moral tengo una parte de la población que considera que algo son asesinatos de niños y otra parte de la comunidad moral que dice que es un acto irrelevante a efectos de carácter moral, o sea que no tiene ningún tipo de significado moral, es un acto fisiológico que, como comprarse un donut, ¿podemos hablar de que hay una comunidad moral? Y eso lo vamos a ver ahora con el caso en Estados Unidos, la revisión del caso de Roe. Porque lo que va a suceder es que sencillamente los estados, si finalmente revierte la decisión a los estados que tengan una mayoría sociológica republicana van a tener unas leyes y los estados que tengan una mayoría sociológica demócrata van a tener otras leyes. Entonces, ¿se podrá hablar de que hay una comunidad moral en Estados Unidos? El primer paso de la sociedad posliberal. Borja, dinos. ¿Mandarías a mis hijos a pelear por las Islas Canarias? Y una recomendación. A los míos. A los míos. ¿A los tuyos? Sí, claro. No, a los tuyos es fácil, no te jode, no. Es mandar a los del otro. Voy a mandar a Carmen a defender la frontera en Ucrania. Chavales de Vallecas, venga allí. Intentaría ir yo, si pudiera. Es como sois, ¿eh? O sea, mandar a morir a gente no es... No, pero a ver, que es uno de los problemas que hay hoy en día luego también, como que vamos retrasando, en vez de tomar responsabilidades y crear un cambio hoy, en vez de que lo tengan que sufrir nuestros hijos o nuestros nietos. Has contestado lo mismo que contestó una mujer ucraniana aquí, ¿eh?
hace unas pocas semanas, que iría a ella. Vale. ¿Y un disco, una peli, algo? Bueno, me has dicho libro. Si quieres disco, Libro. He escrito 3. ¿Te digo los 3 o te digo uno? Sí, dale. Vale. ¿Y en una línea por qué? Sí, Joe Dispenza, la traducción es Deja de ser tú, ¿vale? Es un libro que está muy bien de cara a separarte, digamos, tu idea del ego y empezar con la meditación. The World of Art, no recuerdo ahora mismo el nombre del autor. Es un libro que está muy bien, es cortito. A mí me encanta porque todos los capítulos son como 1 o 2 páginas y tiene que ver siempre con historias o mensajes que te mandan para romper las resistencias que tienes y tomar responsabilidad de tu vida. Que yo creo para todos los temas sensibles que hemos tocado es muy recomendable. Y luego otro, que es Las enseñanzas del perro zen, que es de Mariana Alameda, que es un libro muy cortito, es un libro infantil, que cuenta pues las enseñanzas que el perro le dio a Mariano en este caso. Entonces, como pues un ejemplo es cómo el perro, por ejemplo, estaba jugando con algo, se cansaba, se iba por otra cosa y lo dejaba y no tenía ningún problema y estaba rayado, a ver, que tengo ni haber que he hecho esto, tiene que haber hecho lo otro. Entonces son pequeñas enseñanzas que están muy bien, pero yo creo que el mensaje que está detrás es el hecho de tratar de buscar enseñanzas en los pequeños detalles. Íñigo. Yo a tus hijos no les mandaba, te mandaba a ti. Pero de verdad un navarro no mandaría a defender las Islas Canarias a mis hijos. Depende quién es el enemigo, depende cuál es el riesgo, depende de muchas cosas, Pedro, pero... Tú sabes que las fronteras solo se determinan en el conflicto con la alteridad. Tú solo decides quién es miembro de tu familia cuando a este no le pegas. Está claro. Dicho eso, pues como español que soy, por supuesto que mandaría a todas las personas que estuviesen capacitadas y con los recursos para ir para allá. No sé si te respondo, pero bueno, pero antes yo iba contigo, eso sí, te digo eso. Hay que dar ejemplo. Vale, oye, libros. Aquí puedo soltar Steven Pinker, Jonathan Haidt, porque aquí... No, hay que leer a gente que piensa distinto que tú. Michael Sandel. Me parece un tipo que a veces a mí yo descubro cosas que yo no la llevaba en mi cartera, ¿no? Una película, pues mira, me sale una película que El estanque dorado. ¡Hombre! Bueno, pues Una fíjate. de las pelis favoritas de Paco Igea. ¿Ah, sí? Joder, Paquito. Bueno, o sea... Es que lo cuento. Y de mi padre. En la campaña de Castilla, Madre. en la campaña de Castilla y León, a veces empezó a referirse a ese estado de parálisis de Castilla y León durante 30 años como el estanque dorado. Claro, como nadie entendía lo que hablaba, dije, el estanque dorado, eso es guay. Es una cosa, o sea, es un estanque y es dorado. O sea, debe ser una cosa paradisíaca. Tal. No, quería decir, no, que estamos todos muertos. Claro. Bueno, el estanque dorado, es una peli preciosa. Yo la vi de niño. Sí. Varias veces. Sí. Años 80 y 81, 82. Sí. La última de Henry Fonda Henry Fonda. Audrey Hepburn, que ya estaba muy malita de Parkinson. O sea que... Y maravillosa porque retrata el amor en la tercera edad, el sentirte acompañado en la tercera edad y el acompañamiento en la enfermedad. Y el cambio generacional con el nieto y la transformación y la convivencia intergeneracional. Me parece que es una película para ver todo el mundo. Yo tengo todavía la escena de él perdiéndose y de estar desorientado. Vale. O sea, vamos, es una película maravillosa. Oye, pues un verdadero placer. Igual, ¿a mí no me vas a preguntar? ¿Qué quieres contar, tío? Si tú tienes aquí cancha libre, ¿qué quieres contar? A ver, ¿mandarías a mis hijos a pelear? Tengo una nueva. Que es reimplantaría el servicio militar. Vale, y bien. Para mujeres también. Te lo compro. Es igualitario. Sí, Equal rights. Ya está. Pero, o sea, claro, me parece estupendo. Lo que pasa es que no sé si pondría a las mujeres en primera línea de combate, que ese es el dilema de siempre. Sabes que yo no fui, ¿no? Yo censuro eso. No, pero es verdad. Francotiradores. Sí. Igualdad también. Pilotos, sí. Pelotón, no. No, bueno, pero esto lo sabéis. Bueno, esto queda para otro podcast. Señores, un verdadero placer recomendarle a todo el mundo que escoja una causa y una verdad moral, que se involucre, que haga cosas, que escuche a su corazón, su intuición, sus injusticias, que vea las injusticias que hay en el mundo y se comprometa para cambiarlas, que es como mejoramos como sociedad
y como además animamos a los demás en las sucesivas generaciones a que ellos escojan sus propias causas. Nada más. Hasta la semana que viene.